Hola, somos Nuria Roure y Mariby Chacón. Nuria es psicóloga, doctorada en alteraciones del sueño, y yo soy periodista. Os queremos dar la bienvenida a nuestro podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B, de bienestar, bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En este podcast vas a encontrar conversaciones con expertos de la salud y el bienestar para ayudarnos a sentir mejor. Hoy, Nuria, nos tendríamos que poner de pie para recibir a nuestro invitado. Él es el doctor Miguel Ángel Martínez González. Tiene más de 30 años de experiencia, es epidemiólogo, catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra, experto mundial en la dieta mediterránea, y le acaban de otorgar el Premio Instituto Danone por su trayectoria científica. Una de aquellas personas que, con la excusa del premio, tenemos la oportunidad de conversar un ratito con él y teníamos muchas ganas de invitarlo a nuestro podcast. Es un premio más que merecido porque lleva más de 800 artículos científicos publicados. Eso es muchísimo, de verdad. Y es una persona que siempre ha estado divulgando los beneficios de la dieta mediterránea, esa dieta tan nuestra, que hablaremos un poquito de ella hoy. Y de verdad que no sé si hay que ponernos de pie, arreglarnos, tirar la alfombra roja, pero realmente hoy es un placer este podcast. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad y por vuestras palabras, que agradezco tanto. Doctor, cuando hablamos de la dieta mediterránea, evidentemente nosotros tenemos como un tesoro. Hasta uno de los chefs más prestigiosos del mundo está haciendo una campaña publicitaria hablando de país más rico cuando hablamos de alimentación. Pero ¿qué está pasando? ¿Que estamos dejando, queriendo o sin querer, un poquito de lado la dieta mediterránea? Sí, o sea que cuando hablamos de dieta mediterránea hablamos del patrón alimentario que se seguía en la cuenca del Mediterráneo en los años 50 y 60 del siglo pasado. O sea, hoy día con la globalización pues hemos importado malos hábitos del gigante norteamericano, de otros sitios del norte de Europa. O sea, tenemos demasiada hamburguesería, demasiada patata frita, demasiada bebida azucarada, demasiado postre dulce y se han perdido los hábitos que eran tradicionales en la dieta mediterránea, como el tomar siempre fruta de postre, la abundancia de legumbres en las comidas, el preferir el pescado a la carne, el no tomar esos excesos de carne roja y procesada o de productos los peores de los peores, que son los ultraprocesados, que inundan nuestros supermercados. O sea, todo esto ha degradado mucho el patrón alimentario y cuanto más joven es la población española, más se ve esta degradación del patrón tradicional de dieta mediterránea. Claro, quizá, doctores, que nos los venden demasiado bien, ¿no? Son muy atractivos y nuestros jóvenes van mucho por la imagen y la imagen también llega a la alimentación. Sí, yo creo que efectivamente es un tema de, por una parte, educación, cultura de base que hay, que es una cultura como demasiado permisiva en las familias, demasiado relativista, demasiado consumista, hedonista. Y por otro lado, pues están los intereses de ciertas industrias alimentarias. No se puede generalizar, no se puede hacer una enmienda en manta, una enmienda a la totalidad. Pero sí que hay algunas industrias, especialmente las que venden comida y bebida basura, que están como intoxicando la opinión pública y haciendo todo tipo de esfuerzos para enganchar a consumidores, porque cierto papel cuasi adictivo sí que tienen algunos de los alimentos, de los productos, estos ultraprocesados que están diseñados ingenierilmente para que la gente se enganche a ellos y consuma mucho más de la cuenta. ¿Crean adicción, doctor? Pues sí, sí. O sea, quizá la palabra adicción es muy fuerte porque para hablar de adicción no hay que confundirlo con drogas como la cocaína o el cannabis o la heroína, ¿no? Que eso sí que son adicciones fuertes, o la adicción al alcohol, ¿no? Pero sí que enganchan, o sea, sí que tienen esa compulsión por seguir consumiendo, por consumir incluso cuando uno sabe que ese producto le está haciendo uno daño, cuando uno sabe que ya tiene unos kilos de más, sin embargo no puede resistir esa compulsión por consumir y por consumir mayores cantidades para producir el mismo efecto. O sea que son todos esos efectos que tienen las adicciones, pues de alguna manera análogas se dan con ciertos alimentos. Hace unos años el villano de la película, el malo, era la sal, y decidimos ya que la sal era malísima, sobre todo porque generaba más prevalencia de padecer patología cardiovascular. Pero ahora parece que ese papel de villano lo hemos pasado de la sal al azúcar. ¿Es tan malo el azúcar realmente? Sí,
No hay que minusvalorar la sal, ¿eh? En el estudio de la carga global de enfermedad del 2019, cuando se valoran los nutrientes, el exceso de sal en la alimentación a nivel mundial es uno de los mayores riesgos alimentarios que existen cuando se contabiliza el número de muertes atribuibles. La sal no está en el salero nada más, hay que pensar en todos esos alimentos procesados, patatas fritas o pseudo patatas fritas, pizzas precocinadas, todos estos precocinados, enlatados, etcétera, tienen mucha sal. Pero efectivamente los azúcares añadidos están tomando ahora mismo un papel muy destructor de la salud, porque tenemos una pandemia de obesidad, la pandemia de coronavirus. Yo espero que en año y medio pase a la historia. Soy optimista en este sentido, que veamos una ola tras otra, pero la que no parece que sea tan fácil que pase es la pandemia de obesidad, que empezó en el siglo XXI y ha seguido creciendo. Y esa pandemia de obesidad tiene mucho que ver con que en los últimos 50 años se ha triplicado el consumo de azúcar en la humanidad. Esto lo explicamos en el libro ¿Qué comes? Y que la industria, ciertas industrias, insisto, no generalicemos, pero ciertas industrias han descubierto que el azúcar es muy barato, que el azúcar engancha, que el azúcar hace que se consuman más cantidades, que vende muy bien y tiene todos los incentivos esa industria para añadirle azúcar a todo. Se le añade azúcar a la mostaza, al vinagre, a la mayonesa, al ketchup, todos productos que en su naturaleza no tienen nada que ver con lo dulce, le añaden azúcar, y a bebidas azucaradas le tienen que poner algún ácido para contrarrestar esa cantidad excesiva de azúcar, porque si no darían náuseas. Pero saben que poniéndole más azúcar pues se consigue lo que ellos dicen el bliss point, el punto de felicidad, que hace que el consumidor se enganche y que consuma muchas más calorías de la cuenta, consuma mucho más producto de la cuenta, y esto está detrás de esa pandemia de obesidad sin precedentes. Pero yo siempre digo, y aquel caprichito que nos queremos dar, ¿no? Que el azúcar también es necesario, porque a lo mejor no el refinado, pero ¿cuáles serían aquellos alimentos que nos aportan ese bienestar, ¿no? Ese poquito un chute de azúcar y que sea permitido, que sea saludable. Sí, vamos a ver. Por una parte hay que distinguir el azúcar que está contenido naturalmente en un dátil, en una fruta, o sea, cualquier alimento natural que tenga fibra y que tenga azúcares. Esto fundamentalmente son las frutas o algunos frutos secos como los dátiles o los higos secos o las ciruelas pasas, las pasas. Es decir, ahí es donde estaría, ¿verdad? Por otro lado están los edulcorantes no calóricos, que yo los veo como un paso intermedio para irse como desacostumbrando, porque eso de crear ese diente dulce que solo le gusta lo muy, muy dulce, eso es parte de la labor de marketing que se ha hecho, y especialmente los niños. O sea, que es curioso que incluso con alimentos de alta calidad, o sea, que van al restaurante y ves a chavales que le añaden ketchup a un plato que es de altísima calidad, de buena cocina, que hace el niño poniéndole ketchup. Pero es que saben de pequeñito a celebrar su cumpleaños en una hamburguesería. Entonces el ketchup tiene mucho azúcar. Entonces ese es el diente dulce que se desarrolla y que hay que irlo pues deshabituando a medida que se van haciendo intervenciones de salud pública. Doctor, usted de todos sus artículos, de todo lo que ha estudiado en toda su trayectoria, debe conocer muchos mitos y leyendas sobre la alimentación y sobre la comida, cosas que a lo mejor nosotros creemos que siempre se ha dicho y que no son ciertos, o al revés. Sí, en el libro ¿Qué comes? Dedicamos bastante espacio, dedicamos un capítulo a desmitificar, a desbancar estos mitos. Por decir algunos, tampoco voy a hacer un spoiler del libro, pero creo que, por ejemplo, se ha demonizado muy injustamente al café. El café no es por la cafeína, es porque es una mezcla compleja de sustancias que tiene muchas sustancias de tipo fenólico que son muy beneficiosas. El café, ya sea con cafeína o descafeinado, hemos visto unos efectos realmente muy beneficiosos sobre la mortalidad a largo plazo, sobre mortalidad prematura, sobre reducción de diabetes. Hay metaanálisis, revisiones sistemáticas que dejan muy claro que el café previene la ocurrencia de diabetes. O sea que hoy día, si se quiere hacer un índice de dieta para prevenir la diabetes, esto lo hemos publicado, pues no puede faltar el café. Pero tomar 3-4 tazas al día, estupendo. Si uno le quita el sueño, pues que lo tome descafeinado, ¿no? Pero es una bebida... No lo diga muy fuerte, doctor, que tenemos a Nuria aquí con nosotros.
Claro. Fíjate, Mariby, que esto del café también es un poco un mito, porque hay personas que ¿Sí? toman café y llegan por la noche y duermen Ujú. Sí, sí. perfectamente. Nuria, yo hasta hace muy poco tomaba muchísimos cafés y nunca he tenido de ningún problema de sueño. Ahora lo he rebajado, pero lo he rebajado simplemente porque dentro del café le ponía mucho azúcar, doctor. Entonces, no era por el café, yo creo que ha sido para rebajar el consumo de azúcar. Y después otro mito que hay es el huevo. También se ha demonizado injustamente. El huevo es un alimento nutricionalmente muy completo. Son proteínas de alta calidad y baratas y además es muy versátil en la cocina, o sea que tiene muchos usos y es una fuente de proteínas estupenda que desde luego cuando sustituye a carne roja y procesada pues tiene bastantes ventajas. El huevo, el café, todo este tipo de procesos que recomendamos que la gente pueda leer su libro porque no solamente en estos estudios a nivel mundial y en estos artículos que muchas veces están dedicados a los profesionales, sino que también llega todo lo que se aprende en la ciencia y todo lo que van descubriendo al público general y esto también es de agradecer y que se pueda explicar de una manera muy pedagógica y que llegue a ser muy divulgativa. Nos hablaba de esta dieta mediterránea, de la década de los años 50, de cómo se vivía, de cómo se alimentaban nuestros abuelos. Y ahora usted también ha escrito sobre la obesidad y lo que tiene en común o qué línea tan frágil se une con el COVID también. Sí, sí. Realmente la obesidad es uno de los factores de riesgo mejor establecidos hoy día como factor de riesgo de adquirir la infección por COVID. Aumenta en más de un 40% el riesgo de adquirir la infección por COVID cuando se tiene obesidad. También de hospitalizarse, más que lo duplica. Y también, si uno se infecta, tiene más riesgo de muerte si tiene obesidad. O sea que nunca ha sido tan importante quitarse esos kilos de más como ahora que tenemos esta pandemia y que no sabemos por dónde va a salir porque sigue habiendo rebrotes, sigue habiendo aumentos de la incidencia, ¿verdad? Yo siempre digo que lo que nos ha pasado en este país es lo que le pasa a un bosque cuando se empieza a incendiar y no se apaga a tiempo, ¿no? Esa primera chispa, ¿no? Que fueron los primeros días de marzo, los últimos de febrero del año pasado. Ahí se actuó con mucha ineptitud, no le quito una letra a esta palabra, y esto lo estamos pagando y lo seguiremos pagando mucho tiempo, porque ha sido uno de los países con los peores indicadores. Entonces, en esta situación en la que estamos en nuestro país, pues desde luego algo que uno puede hacer para protegerse es perder el peso que le sobra. Y esto pues con una dieta adecuada, con ejercicio físico, reduciendo calorías, siguiendo una dieta mediterránea baja en calorías, que es lo que propugnamos en el libro que comes, pues esto se consigue y además se consigue mantener y además no es ninguna dieta tortura. Es decir, que esto hay que proponérselo muy seriamente. Claro, porque además la obesidad muchas veces la relacionamos solo con la parte física, ¿no? Y empezamos a hacer dietas o a cuidarnos un poquito más para mantenernos físicamente, pues bueno, que nos gustemos un poco más. Pero realmente sus estudios demuestran que el hecho de tener sobrepeso, ya no hablamos obesidad, sino sobrepeso, también tiene mucha más probabilidad personas de padecer patologías crónicas como hablábamos de la hipertensión, la diabetes, las patologías cardiovasculares y también la depresión. Sí, sí. Todo esto está muy demostrado. Nosotros tenemos un estudio con 23.000 participantes donde hacemos medidas repetidas de dieta, de salud, cada 2 años. Lo empezamos en el año 1999 con el asesoramiento de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y en este estudio hemos ido comprobando cómo efectivamente la obesidad, incluso el sobrepeso, incluso los límites más altos de la normalidad dentro de lo que es normopeso, que es normalidad, pero ya está muy próximo al sobrepeso, todo eso aumenta el riesgo, especialmente muy fuertemente de diabetes tipo 2, también de hipertensión, también de lo que se denomina síndrome metabólico, que es una constelación de alteraciones en la glucosa, en los lípidos, en la tensión arterial, en la distribución de la grasa corporal. Y todo eso genera un estado de inflamación permanente de bajo grado que hace a las personas en esta situación de coronavirus, como se sabe que hay una tormenta inflamatoria, pues hace a las personas mucho más susceptibles, por supuesto, a enfermedades cardiovasculares y también algunos cánceres asociados a la obesidad, que esto es lo que pasa con cáncer de mama, lo que pasa con distintos cánceres, cáncer colorectal sobre todo, son los que más riesgo tienen, el cáncer renal, el cáncer de estómago, o sea, hay una serie de cánceres de esófago
que están asociados con este sobrepeso y obesidad, y son los cánceres que ahora mismo se están disparando. O sea, el nuevo tabaco es la obesidad. A medida que ha ido bajando el tabaco y se ha ido controlando mejor la exposición al humo de los cigarrillos, pues se han controlado un poco más los tumores, los cánceres asociados al humo del tabaco, pero se siguen disparando los asociados al sobrepeso y la obesidad. Claro, por lo que está explicando, si realmente nosotros tuviéramos una buena educación, una buena prevención, podríamos incluso también a nivel de salud pública mejorar muchísimo los niveles de enfermedad o de patología en nuestro país. ¿Cómo no estamos trabajando muchísimo más, ¿no? Porque con el montón de dinero que nos gastamos en mantener, tratar estas patologías, ¿por qué no los gastamos en la prevención, en educar a esas familias, ¿no? Porque está hablando, me ha hecho mucha gracia porque nos decía que era muy educativo también. Yo me acuerdo una frase que cuando llegábamos a casa siempre decíamos, mamá, papá, ¿qué hay de cenar o qué hay de comer? Y ahora es al revés, ahora somos nosotros que decimos a nuestros hijos, ¿qué queréis de cenar? ¿Qué os hago? ¿No? Claro, ahí sí que hay un cambio. Ha girado. Ha girado, es decir, nosotros estamos un poco a expensas y lo hablábamos el otro día precisamente en un podcast con una mamá, que además ahora hay un tipo de alimentación que tampoco fuerza mucho a los niños, que es más permisivo, que se les deja escoger más. Y claro, eso no quiere decir que no den alimentos saludables, pero sí que es verdad que la perspectiva de un adulto y de un niño pues no es la misma, porque ellos, su objetivo es el tener un buen sabor en el paladar, y quizás la de los adultos tendría que ser, ¿no?, la de un alimento saludable, porque estamos ya pensando en el día de mañana. Sí, efectivamente. O sea, creo que hay mucho de intervenciones a nivel de la familia. Creo que hay que saber tener autoridad sin ser autoritario, o sea, ser empático al mismo tiempo que hay unas reglas claras en casa. Esto es cada vez más difícil. Yo recuerdo un artículo donde participaba este gran cardiólogo español en Estados Unidos que se llama Valentín Fuster, publicó en el Journal of American College of Cardiology, que se llamaba Family Approaches to Cardiovascular Risk Factors, ¿no? Es decir, cómo la familia puede hacer que se controlen desde pequeños en la familia los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, lo que se combinaban eran fundamentalmente dos ejes. El eje de la empatía y el eje de la autoridad frente al caos. O sea, que hay que conseguir tener esa empatía, esa capacidad de asumir los propios sentimientos de los chavales, de los hijos, pero al mismo tiempo tener autoridad, ejercer la autoridad, que muchos padres le tienen miedo a ejercer la autoridad. Entonces, se puede ejercer la autoridad con empatía, se puede ejercer la autoridad de una manera amable, no de una manera dictatorial, pero efectivamente hace falta combinar autoridad y empatía. Con las políticas que hacemos, con estas políticas de prevención. Sí, bueno, estamos hablando de la familia, pero ahora vamos a hablar del gobierno, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Como decían aquellos. Hoy, el próximo día hablaremos del gobierno, ¿no? Pues mira, los CDC de Atlanta estimaron hace 2 años que el 75% de los gastos en salud de Estados Unidos se eliminarían si la gente no fumase, estuviese delgada, hiciese ejercicio físico, siguiese una dieta mediterránea y se aplicase las vacunas y los programas de detección precoz de cáncer que están indicados, que son 3. Son fundamentalmente el cáncer de cuello de útero, el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Y las vacunas que están en el calendario vacunal. Si se hace todo esto bien, el 75% de los gastos en salud de la población estadounidense desaparecerían. Estamos hablando de 3 de cada 4 dólares que gasta el país que más gasta en salud. Es decir, sería un ahorro impresionante. Lo que pasa es que aquí confluyen 2 intereses. El interés de unas industrias que venden comida basura y bebida basura, ya digo, ciertas industrias, y en general que se venden estilos de vida sanos. También ahí están las grandes tabacaleras. Pero similar, esto se llama la Big Tobacco, la Big Food, la Big Soda, ¿no? Esto es la jerga de salud pública, hablamos así. Pero es que después está la Big Pharma, que le interesa vender fármacos que no curan nada, pero te mantienen el colesterol a raya, te mantienen la tensión a raya, etcétera, ¿no?
Entonces, las vitaminas, ¿no, doctor? las También. vitaminas y todo esto. Entonces, en el libro que comes le dedicamos algunos capítulos, los primeros capítulos, precisamente a cómo se ha hecho pseudociencia para pseudociencias. En vez de hacer una ciencia rigurosa, se ha hecho pseudociencia para tapar todo lo que se refiere a estilo de vida y dieta y asignarlo a toda la prevención, en vez de a la medicina preventiva, a medicinas preventivas, ¿vale? Y entonces llenar la mesilla de noche de toda la población de una serie de pastillitas y después anchas castillas con la dieta, con la obesidad, con el ejercicio físico, porque uno luego se toma las pastillitas y aquello se regula, ¿verdad? Estas pastillitas todas tienen efectos secundarios. Por supuesto que le han salvado la vida a mucha gente, ¿eh? O sea, que no estoy diciendo que haya que abandonar, pero tienen sus indicaciones. Y muchas veces cuando se ha llegado tarde, cuando hay que usarlas, porque si se hubiera llegado antes, ya digo, de la infancia. Y esto parece que los gobiernos no se enteran. Es decir, porque quizás son muy cortoplacistas. Cuando decía antes, vamos a hablar del gobierno, ¿no? Los gobiernos no se enteran porque tenemos una ley general de sanidad en España, la ley de 1986, que instituyó nuestro Sistema Nacional de Salud, que si uno la lee, dice, mira qué bonito todo. Aquí dice que la prioridad número 1 es la prevención, la prioridad número 1 es la salud pública, la promoción de la salud, la atención primaria. Y uno ve la realidad y dice, mira, esto está en la antípoda de lo que dice la ley. No se aplica la Ley General de Sanidad. Si alguien tiene duda, que se la lea y diga, qué sorpresa me llevo al ver esta ley con respecto a la realidad. Esto es sorprendente. Entonces dice, ¿para qué se hacen leyes en España? Estamos todo el día haciendo leyes, cada vez hay más BOEs, BOM, BOJA, hay todo tipo de boletines que sacan leyes sin parar y después no se cumplen. Dice, pero es que es la ley principal de la salud de los españoles, la Ley General de Sanidad de 1986. Y esa es la ley madre de todo el Sistema Nacional de Salud. Y lo deja muy clarito. La prioridad es la medicina preventiva, la prioridad es la promoción de salud, la salud pública. Pero no se está haciendo. Entonces, ¿por qué no se está haciendo? Porque poderoso caballero es don dinero. Yo no tengo pelo en la lengua y en el libro hablo muy clarito, junto con Marisol Guisasola. Hablamos muy clarito de decir, no hay derecho, hombre, esto es un escándalo, que no se le esté dando a la medicina preventiva la prioridad suficiente. Pues Mariby, ese libro ya va a estar ahora, a partir de ahora, en nuestra mesilla. Sí, sí, en nuestra mesita, en vez de las pastillitas. Vamos a poner el libro. No gano nada con el libro, esto hay que decirlo claro. Yo he renunciado a mis derechos de autor y he decidido destinarlos todos a financiar investigación en salud pública y en nutrición. O sea, que aquí parece que estoy haciendo propaganda del libro. No, pero doctor, lo que yo le decía al principio cuando lo presentaba, que usted es un gran divulgador y eso es muy importante. Hay que hacer pedagogía y hay que hacerla por diferentes sitios. Y si se llega por el libro, perfecto. Un país que no cuida su sanidad y su educación, sí, la cosa, como decimos en Cataluña, trontolla. Sí. Pero, a ver, una cosa que muchas veces yo le he hablado siempre con mi círculo de amigas, y es que realmente la comida basura es súper económica. Y claro, las familias también tienen que mirar el bolsillo. Y resulta que para poder comer bien, con la fruta, la verdura, el pescado, claro, si llenas un carro y llenas el otro, pues al final, ¿hacia dónde vas? Si una bolsa de magdalenas así que meriendas una semana vale €1, y resulta que una fruta ya te cuesta una manzana, €1,50, dices, hay algo aquí. Y luego además hay que sumarle el ocio, que muchas veces para salir una familia necesita una cantidad de dinero importante, a partir de 4 miembros, y salir a un restaurante, entre comillas, de comida de lo que estamos hablando, no tiene nada que ver que a un restaurante con su mantel de ropa y sus servilletas de ropa. Cambia el precio. Sí, efectivamente. Pues nosotros siempre hemos propugnado que si se le ponen impuestos a bebidas azucaradas o a comida basura, ¿qué se hace con esos impuestos? ¿Qué hace el gobierno con esos impuestos? ¿Es parte de su incontinencia recaudatoria? ¿O es que lo quieren destinar a financiar, subvencionar los alimentos más sanos? Porque si lo hacen por salud pública, pues destinarían todo eso que se recauda poniéndole impuestos, que a mí me parece muy bien que se le pongan impuestos a la bebida azucarada, que se le pongan impuestos a la comida basura, para abaratar los productos que son más sanos. El aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, las frutas, las verduras. O sea, que todo esto se tiene que abaratar a base de esa función estructural, de intervenciones estructurales que tiene que hacer un gobierno. Pero nadie lo hace. O
sea, por supuesto, encantado de poner impuestos, pero luego, ¿qué hacen con esos impuestos? No lo usan para salud pública. Luego, yo no me creo que lo hagan por un motivo de salud pública. Usan la salud pública como excusa para recaudar más. Doctor, ¿en qué ranking? Usted ha hablado de la medicina de Estados Unidos. ¿En qué ranking está? Si tuviéramos que poner una lista, ¿dónde está España? ¿En qué ranking está? ¿En qué número nos podríamos situar a nivel de salud pública y de cuidado a todos los ciudadanos? Pues vamos a ver, esto pasó una cosa paradójica. En 2019 Bloomberg nos puso como el país más saludable del mundo, ¿no? Por expectativa de vida, porque estaba creciendo mucha expectativa de vida, por calidad de las aguas, por factores de riesgo, tasa de obesidad, etc. Estaba España el número 1 de Banco Italia, se puso del quinto al primero. Entonces, curiosamente, llega el 2020, al año siguiente, esto lo dijo en febrero del 2019 Bloomberg, que hace un ranking cada 2 años de los países más saludables del mundo. Entonces España se puso el primero, Estados Unidos estaba muy atrás. Entonces, precisamente por su comida basura, por su sistema sanitario que es un desastre, porque es un sistema sanitario que no tiene la equidad que tiene el Sistema Nacional de Salud en España, y muy caro, ¿no? El sistema sanitario norteamericano. Entonces, llega el 2020 y España aparece el último en el ranking en manejo de la pandemia. O sea, teníamos un sistema sanitario estupendo, teóricamente, porque éramos el país más saludable del mundo, y cuando llega el coronavirus, somos los que lo hacemos peor. ¿Y por qué digo que lo hacemos peor? Porque si miras las tasas de mortalidad, porque al final las tasas de incidencia que se manejan ahora dependen de cuántas PCR se hagan y lo atinadas que sean al hacerlas. Pero la mortalidad al final es un fenómeno objetivo. Entonces se han escondido muertos. Ha habido muchas muertes que no se han comunicado. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística, lo dice hasta el Lucero del Alba, ¿no? No lo digo yo. Entonces que el gobierno da unas cifras falsas de mortalidad. Si se tienen en cuenta las verdaderas cifras de mortalidad por millón de habitantes, por 100.000 habitantes, España ha estado muchas veces el peor país del mundo. Y hemos pasado del mejor al peor, curiosamente. A mí esto me asombra, ¿no? Y resulta que si vemos el número de sanitarios contagiados, pues España es el peor país del mundo, proporción de los contagiados que son profesionales sanitarios. Porque claro, no hay nada más desastroso que ante una pandemia los que tienen que atender a los pacientes puedan contagiar a los pacientes. Pues no se le hacían PCR a tiempo, no se les daban EPIs, no se les daban protecciones. Mi siguiente libro, que va a aparecer en mayo, lo he escrito con un internista y se llama La sanidad en llamas. Lo va a publicar Planeta dentro de un mes, una cosa así. Entonces, hablamos de esto porque y después si vemos la caída de la economía, pocos países ha caído tanto la economía como España. O sea, ha sido una catástrofe para todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo es posible que teniendo ese país más saludable del mundo, de pronto, pues hayamos caído hacia abajo? Porque pienso que no tenemos buenas estadísticas de sanidad. Entonces, los que hicieron el informe Bloomberg cogieron datos autorreferidos, no cogieron los datos reales de obesidad. Hay mucha más obesidad en España que la que dicen muchas estadísticas. Hay todavía, yo cuando salió ese informe me hicieron alguna entrevista y dije, bueno, ya veremos, ¿no? Se sigue fumando todavía mucho, especialmente en gente joven. Hay mucha exposición a drogas en nuestro país. En muchos estudios europeos de drogas hemos sido los peores en cannabis y en cocaína. Y después se ha lesionado mucho todas las estructuras de salud pública, de vigilancia epidemiológica y de atención primaria. Pero se ha lesionado mucho. O sea, la medicina en España está muy vendida a ciertos sectores de la Big Pharma. Interesa mucho más. Tenemos muy buen cuidado de agudos, tenemos un sistema sanitario donde hacerse un trasplante de corazón es gratis, donde hacerse un bypass es gratis, ponerse un stent es gratis, curarse un cáncer carísimo es gratis, pero cuando se trata de la atención primaria a pie de calle, de controlar una epidemia que tenía que haberse hecho un control de contacto, un seguimiento, una cuarentena, un aislamiento, unas pruebas, etcétera, pues se ha gestionado fatal. Y no hay buena coordinación entre las autonomías y el ministerio. El ministerio está absolutamente limitado en cuanto a su capacidad de recursos para afrontar algo así y las autonomías van por libre. O sea que es que no hay una coordinación real entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas y ha habido un caos total en esto. Y después, lo peor de lo peor, hasta ahora no he dicho lo peor, es que lo primero es la política y después, en segundo lugar, o en tercer lugar, muy en tercer lugar, la salud pública. Porque se usa una pandemia, una catástrofe de este calibre y una desgracia de tantas personas
para asegurarse un sillón político, para ver si con esto consigo más votos o salgo más en la televisión. Esto es un desastre, es un desastre. Es decir, bueno, pues esto hay que hablarlo y denunciarlo, igual que denunciamos los intereses de ciertos sectores de la Big Pharma o de la Big Food, ¿no? Y esta mala gestión la seguimos arrastrando porque solo se ha hecho falta ver ahora con la vacuna, ¿no? Sí. Desesperantemente lenta. O sea, se decía, vamos a llegar al verano con 70% vacunados y van pasando los meses, 4%, 3%, 5% con las 2 dosis. Y dice, bueno, es que, y además se está vacunando a los más fáciles, que son los que están jubilados y los que son profesionales sanitarios. Vete a buscar a la gente que está de trabajo hasta las cejas a ver cuándo se van a vacunar, ¿no? Y que no puede sacar un día libre y movilizar recursos. Pues es que se han hecho barbaridades auténticas. O sea, nunca se ha retrasado tanto la incorporación de los residentes de los que han sacado el MIR como el año de la pandemia. Dices, oye, ¿por qué retrasas tantos meses la incorporación de 8.000 médicos nuevos al sistema? Y este año va a ser el año en que más tarde ha sido históricamente el MIR en los últimos 20 años. Entonces dice, claro, se va a retrasar mucho que se incorporen los nuevos MIRES. Entonces dice, ¿no necesitas médicos? ¿Qué ha pasado, no? Es decir, ¿por qué digo esto? Porque hace falta mucha gente para vacunar a millones y millones de personas. Hace falta tener 24 horas abiertas instalaciones con turnos continuos de gente que vacune. Y los chicos de sexto de medicina, las chicas de último curso de enfermería o los chicos de último curso de enfermería pueden vacunar perfectamente y pueden movilizarse a muchos más recursos, pero no se ha gestionado bien. ¿Pero faltan personas o faltan vacunas? Porque, claro, a veces no sabemos exactamente. Han faltado dos cosas. Durante estos meses han faltado vacunas. Ahora parece que la Unión Europea ha conseguido vacunas. Pero luego vendrá la logística de vacunar a la gente. Y para eso hay que tener liderazgo. Y yo creo que ahora mismo nuestros gobernantes tienen poco liderazgo en estas cosas. Y hay que tener una buena organización, una buena logística, ¿no? Y contar con todos los recursos que se tienen en un país, ¿no? Doctor, yo creo que después de esta conversación que vamos a tener hoy y como ya nos ha hecho un avance de que va a tener un nuevo libro en el mes de mayo, lo vamos a volver a invitar y esperemos que acepte nuestra invitación porque realmente creo que personas como usted se necesitarían muchísimo y que estuvieran en atriles para poder defender nuestra salud pública y defender a todos los derechos de los ciudadanos porque muchas veces se desconocen muchas cosas y necesitamos personas como usted para poder seguir adelante y sobre todo para no perder el estado de bienestar que hemos conseguido y que gracias a muchísimas personas antes que nosotros estaban ahí, estaban instaurados y que parece ser que nuestros hijos va a ser la primera generación que va a vivir peor que nosotros. Sí. Desgraciadamente esto se ve venir y creo que hay que hablar muy claro para que esto se le dé la vuelta, ¿no? Antes de despedirnos, ¿usted cómo duerme? Bueno, pues duermo bastante bien. O sea, yo cuando llego a la cama por la noche no me quedo dormido, me desmayo. ¡Qué bien! Debe ser la envidia de mucha gente que nos está escuchando en este momento, que les cuesta tanto conciliar el sueño. Porque, bueno, creo que cualquiera que me conoce pensará que a lo mejor soy un poco workaholic, como se dice en inglés. Trabajo mucho, suelen ser unos días llenísimos de asuntos y entonces pues uno acusa el cansancio y el cuerpo te pide dormir. Lo que sí me pasa es que yo no sé si esto es genético, pero he conocido a más gente con mi mismo apellido Martínez y les pasaba lo mismo, que es que cuando tengo muchas cosas pendientes tengo una especie de reloj biológico que aunque me haya quedado profundamente dormido a las 10:30, 11 de la noche, me despierto espontáneamente si tengo muchas cosas pendientes a las 4 de la mañana, 4:30, sin ningún sueño y me puedo poner a trabajar. Y entonces saco adelante cosas pendientes. Eso es porque los Martínez sois muy trabajadores. Eso es porque sois muy trabajadores. Pero he visto a otra gente que le pasa exactamente esto y que además es capaz de llevarlo con toda normalidad y que se llaman Martínez de apellido, pero me ha pasado con varios. ¿Es madrugador? ¿Es madrugador? Sí. Desde pequeño, yo cuando tenía un examen o lo que sea, prefería levantarme temprano antes que quedarme por la noche. Y tiene su lógica. Luego lo he racionalizado porque si te quedas a trabajar por la noche, acumula el cansancio todo el día y vas a tener la cabeza menos despejada. Eso sí, me tomo un café nada más levantarme, todos los días. Lo bueno, ya se ha visto que el café trae muchos beneficios. Sé que más de una persona está
estará muy contenta después de haber escuchado el podcast de hoy. Hoy estamos encantadas de poder compartir este ratito con el doctor Miguel Ángel Martínez González. Él es epidemiólogo y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, experto mundial en dieta mediterránea y premio del Instituto Danone por su trayectoria científica. Y ha sido la excusa perfecta para poder hablar de sus estudios, de sus artículos, compartir con él un ratito y decir las cosas claritas, clarinete. ¿Ven? Porque en Málaga si tienen otra cosa, no, pero decir las cosas claras las dicen. Y el doctor Martínez nos lo ha demostrado. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Gracias a vosotras. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.